Hola a todos y bienvenidos a esta clase de materiales asfálticos en la que vamos a introducir a un nuevo actor al reparto del curso que son los agregados. Todo el curso nos hemos dedicado mucho a hablar del ligante que es el asfalto, pero realmente lo que queremos al final es producir mezclas. Y nos hemos dedicado a hablar mucho de ese material porque es muy complejo y porque mucho de lo que vemos para materiales bituminosos de ligantes también aplica a los materiales bituminosos ya de mezclas enteras, como las propiedades viscoelásticas, la rheología, etc. Bueno, empecemos por recordar estos agregados a los cuales ustedes ya lo conocen, ustedes ya han hecho granulometría, los han usado en concreto hidráulico. ¿Dónde están en mezclas asfálticas? En pavimentos flexibles. En pavimentos flexibles los vamos a encontrar en bases y subbases, a veces solos, sin ningún tipo de tratamiento. Es decir, agregados de diferentes tamaños y proporciones que extendemos y compactamos. ¿Ok? Bases granulares, subbases granulares. Algunas veces algunas de esas bases y subbases las estabilizamos. Eso quiere decir que incluimos un nuevo material, un nuevo componente que puede ser cemento, cal, emulsión asfáltica. Lo mezclamos con esos materiales y queda una base un poco ligada, queda parcialmente ligada. No queda exactamente como una mezcla, pero queda con propiedades mecánicas superiores así si no lo ligamos, ¿ok? O si no lo estabilizamos. Por ejemplo, cuando estabilizamos con emulsión asfáltica, que ustedes son expertos y saben que eso es tecnología en frío, una base estabilizada o una subbase estabilizada con emulsión asfáltica no es lo mismo que una mezcla asfáltica en frío. La mezcla asfáltica en frío va a tener todos los agregados recubiertos de asfalto. De hecho, ustedes con dificultad van a saber si la mezcla era en caliente o en frío. Mientras que una base estabilizada, ustedes van a ver agregados que no están completamente recubiertos, está semi-ligada, ¿ok? Y el empleo o la aplicación que queremos, que es para construir o fabricar mezclas asfálticas o concreto asfáltico, es decir, agregados más ligantes bituminosos. Acá lo vemos, están los agregados que están en estas capas superficiales, están en bases granulares estabilizadas y ojo que la base también puede ser asfáltica, de concreto asfáltico. Y los agregados también están en las subbases. Casi siempre las subbases no las estabilizamos. Es muy común dejarlas solo con los agregados. Y nos vamos a enfocar en todo lo que tiene que ver con concreto asfáltico, es decir, mezclas que vamos a usar en la superficie o también para capas de base asfáltica. ¿Por qué son importantes en nuestro concreto asfáltico o mezcla asfáltica? Pues porque es el principal componente. Por peso, los agregados son entre el 90 y el 95% en peso. El resto es el ligante asfáltico o el asfalto. Por volumen, entre el 75 y el 85% del volumen son los agregados y el resto es aire o vacíos de aire que vamos a tener siempre, más el ligante asfáltico. O sea, es el principal componente de los agregados, de las mezclas asfálticas. Lo que es increíble es que este 5 o 7% de asfalto que le ponemos por peso hace que toda la mezcla sea viscoelástica, porque es un ligante viscoelástico, ¿ok? Y le va a dar todas esas propiedades de viscoelasticidad a la mezcla asfáltica. Las propiedades de los agregados, su mineralogía, su granulometría, su dureza, van a definir muchísimas propiedades físicas y mecánicas. Su rigidez, que es la resistencia e integridad estructural, durabilidad de muchas cosas, pero particularmente el daño por humedad. La adhesión entre el asfalto y el agregado y la durabilidad de que el asfalto recubra el agregado. Acuérdense que el agregado le encanta el agua, es hidrofílico y no le gusta el asfalto, es asfaltofóbico. Yo los obligo a que queden pegados, pero si hay agua presente, el agregado va a preferir el agua y va a hacer que el agua desplace al asfalto. ¿Ok? La mineralogía del agregado es el que define esa relación, mucho más que el asfalto. Es decir, el daño por humedad está más controlado por el tipo de agregado que ustedes usan y la mineralogía del agregado que por el asfalto. Con un problema es que nosotros no chequeamos mineralogía casi nunca. Permeabilidad, gravedad específica de la mezcla, la trabajabilidad de la mezcla, las propiedades superficiales de macro y microtextura que determinan cosas muy importantes en seguridad vial como la fricción, el pulimiento, etcétera, es fundamental los agregados y las propiedades de los agregados. Las fuentes, ¿de dónde salen las fuentes y cuáles son esos agregados? Pues en términos de mineralogía tenemos rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas, que pueden estar además en diferentes depósitos, coluviones, que son depósitos formados por gravedad, fluviales o lacustres por lagos o por ríos. Cuando son fluviales,
nosotros usamos muchísimo para mezclas fuentes fluviales para agregados pequeños. Tienen dos retos. Uno, que están muy redondeados, ¿ok? La forma es muy redondeada, como cantos de río. Y el segundo es que cuando ustedes toman de río, ahí tienen un cóctel mineralógico porque pues está todo mezclado que ha sido arrastrado por la corriente. Entonces es difícil saber qué tipo de material agregado tienen, ¿no? Y casi nunca hacemos solo de cantera, sino que mezclamos. Y hay unos agregados industriales o artificiales que son escorias o cenizas volantes, que típicamente son residuos de otros procesos como metalúrgicos, que podemos utilizar en mezclas asfálticas. Bueno, el proceso, si fuera de cantera, es que ustedes tienen la cantera, la rompen, lo trituran, lo llevan a un sitio en grandes pedazos, se vuelve a triturar y lo voy separando en diferentes tamaños. Luego, de cada una de estas montañitas o acopios de tamaños, preparo la granulometría que quiero, la transporto a campo, la extiendo y la compacto. Pero como les decía, no solamente obtenemos agregados de cantera, sino también de otros depósitos, principalmente fluviales. Este es un ejemplo de tamices de agregados separados por tamices. Miren, una grava de media pulgada y están en los diferentes acopios con protección a lluvia. Muy importante, porque para fabricar una mezcla asfáltica los agregados tienen que estar secos. Y si ustedes los tienen con las diferentes proporciones y yo les pido por favor agregados para una base granular o para una mezcla asfáltica, pues ustedes simplemente hacen la proporción granulométrica y obtienen tanto material por peso de este tamaño, este tamaño, este tamaño, ¿ok? Pero es muy importante que estén cubiertos. ¿Qué nos interesa de los agregados para mezclas? ¿Qué propiedades? Su gravedad específica es muy importante. Y hay dos gravedades específicas cuando ustedes hablen de agregados para mezcla. Una que es la bulk o bulk en inglés y otra que es la efectiva. Es muy importante en mezclas y lo vamos a ver en la clase, pero es para que sepan que hay dos y una de ellas está relacionada al hecho de que los agregados absorben y pueden chupar un poco del asfalto. Ese porcentaje de absorción es muy importante porque si ustedes tienen un agregado muy poroso, va a absorber muchísimo asfalto y ese asfalto pues que no está cumpliendo la función de pegar agregados entre sí, ese asfalto que quedó absorbido por el agregado que ustedes tuvieron que pagar y poner en la mezcla, pero que no está cumpliendo la función de pegar agregados entre sí. Entonces yo no quisiera que mis agregados fueran muy porosos. Miren, esto es una mezcla que hicimos en el laboratorio. Quiero que vean estos agregados que están acá. Todo esto es asfalto absorbido por el agregado. Miren esto. La otra cosa es, miren los diferentes colores. Esto es traído de todas partes. Es una mezcla comprada de un sitio autorizado por el IDU. Pero ustedes rápidamente pueden ver que hay diferentes tipos de tamaños, más otras cosas como agregados fracturados por la compactación. Y se supone que esos agregados pasaron todas las especificaciones técnicas. Acá está nuevamente, miren este tan impresionante, todo el asfalto absorbido por el agregado. Ese asfalto que perdimos, que no me va a servir, no es asfalto efectivo para ligar las partículas de agregado entre sí. Bueno, ¿qué más nos interesan de otras propiedades? La granulometría, súper importante. Es lo que va a regir principalmente y le va a dar el nombre a la mezcla. La resistencia a la abrasión o a la fractura, ese desgaste superficial a que se rompa, la durabilidad y características morfológicas. Aquí rápidamente, según el tipo de mineralogía, ígneas, sedimentarias y metamórficas, hay algunas indicaciones de propiedades deseables para mezclas asfálticas en caliente. En dureza, en resistencia al stripping o daño por humedad, es decir, que se pierda la adhesión entre el asfalto y el agregado, en textura superficial y en la forma cuando se tritura. Por ejemplo, en stripping, nosotros eso lo sabemos, que el granito no es tan bueno mientras que la caliza es muy buena, pero la caliza tiene el problema de que es frágil, mientras que el granito es bastante bueno. Entonces hay que aprender a compensar como las diferentes propiedades para que ustedes tengan mezclas que son resistentes, pero que son durables en términos de adhesión y daño por humedad. Bueno, la granulometría es una de las principales características de una mezcla asfáltica. Ustedes encuentran en todas las propiedades que tiene la mezcla asfáltica que siempre aspectos de la granulometría están ahí. Miren en este caso la permeabilidad. Es una ecuación empírica, permeabilidad igual a una cantidad de cosas, pero dentro de esa cantidad de cosas aparece la gravedad específica de los agregados y el tamaño promedio de los agregados, de las partículas de agregado. Entonces, dos características asociadas con la granulometría de la mezcla que impactan la permeabilidad. Y esto que lo vamos a ver más adelante es una forma, es una ecuación empírica muy famosa, Witzak,
que va a predecir el módulo. Es una ecuación obtenida de hacer millones de ensayos sobre muchas mezclas asfálticas con diferentes tipos de agregados y con muchísimos tipos de asfaltos, muchísimas granulometrías, y va a estimar cuál es el módulo dinámico de la mezcla asfáltica. Fíjense, módulo dinámico. La diferencia es que ya es E, no es G, porque es el módulo axial, porque es la mezcla, ¿no? Las mezclas las ensayamos axialmente. Y de toda esa ecuación largota que está ahí, aparecen una cantidad de parámetros que son estos ROS, RO200, RO4, RO38 y RO34. Esos ROS lo que hacen es darles a ustedes características de granulometría. Es el porcentaje acumulado retenido en el tamiz número 3/4, 3/8, en el número 4 y en el 200, ¿ok? El porcentaje pasa a 200. Quiere decir que el módulo, una mezcla asfáltica, está fuertemente afectado por la granulometría de la mezcla. Por más cosas, la cantidad de vacíos, la cantidad de asfalto, la frecuencia a la que ustedes hacen el ensayo, ya lo sabemos, nos falta la temperatura. La temperatura está indirectamente aquí con la viscosidad del asfalto, ¿ok? Pero miren que lo que nos interesa es la cantidad de propiedades de granulometría que afectan el módulo de la mezcla asfáltica. Ustedes granulometría saben hacer, si tienen un vibrador mecánico es una maravilla, si no nos toca manualmente, pero ustedes lo saben hacer. Y la pregunta que uno siempre tiene es: ¿y cuál es la mejor granulometría? Y pues la respuesta es depende, porque casi siempre uno cree que la mejor granulometría es la que nos da mejores empaquetamientos, es decir, mayores densidades, porque mayores densidades son mayores rigideces en general. Pero en mezclas siempre nos va a importar dejar un mínimo de vacíos. Esos vacíos son muy importantes para que haya espacio suficiente para el asfalto, para que la mezcla en general funcione bien, ¿no? Hay un daño en mezclas asfálticas que se llama exudación, y es que el asfalto fluye y sube a la superficie y deja como una mancha negra en la superficie. Usualmente son mezclas donde no había suficiente cantidad de vacíos, ¿ok? No son muchos, pero siempre nos gustan los vacíos. Muy bien. Si esta es una granulometría típica, una gráfica de una curva granulométrica, tamaño de tamiz, este es más grande y va haciéndose más pequeño hacia acá, porcentaje que pasa. Teóricamente la curva que tiene la potencia 0,45 es teóricamente la que da la mayor densidad posible. Y esta que se acerca bastante es una curva granulométrica bien gradada. En pavimentos y mezclas asfálticas vamos a llamar esa mezcla densa. Es una mezcla que tiene de todos los tamaños en muchas proporciones, en proporciones similares, ¿ok? Una mezcla densa, son las mezclas más usadas, ¿ok? Esa es una mezcla discontinua o en inglés gap. Fíjense que voy muy bien, tengo de todos los tamaños, pero de repente me salto y no tengo de estos tamaños que están acá. Entre estos tamaños no tengo partículas. Y vuelvo y sigo y sí tengo partículas más pequeñas. O esta, que son las mezclas que a comienzo del curso les mostré que se llaman mezclas permeables o abiertas. Tengo agregados grandes, grandes, grandes y se pega una caída y casi no tengo agregados pequeños. Miren que menos del 10% de los agregados son con tamaños inferiores o iguales a 2,36 milímetros, ¿ok? Son mezclas que tienen muchos agregados gruesos y poco pequeños, lo que va a implicar que entre los agregados gruesos van a quedar muchísimos vacíos, que son las mezclas permeables, que son útiles para poner encima de los pavimentos convencionales para controlar la lluvia y el ruido. Y una granulometría uniforme, en la que virtualmente realmente solo tengo poquiticos tamaños de agregados y todos son inmensos. Miren esta, tengo entre 19 milímetros y hasta como 10 milímetros de tamaño agregados, no tengo ningún fino, ¿ok? Estas mezclas, para mezclas, pues tienen muy pocas aplicaciones realmente, pero pues es una granulometría que ustedes quieren hacer si lo que quieren es tener un tamaño, digamos, una altísima permeabilidad. Entonces, miren, uniformemente gradadas, todos del mismo tamaño, buenos intercontactos, buenas uniones y contactos y altísima permeabilidad. Estas que son las más comunes para nosotros, en medio de agregados grandes cada vez hay agregados más pequeños y en la mitad de esos pequeños hay más pequeños, entonces logro un buen empaquetamiento. Las discontinuas donde tengo tamaños de agregados grandes, luego no tengo un tamaño agregado y luego tengo otro, ¿okay? Son buenos, generan al final cuando las son buenos intercontactos, pero controlo muy bien el tamaño de agregados. Aquí están todas y nuevamente la que más usamos para mezclas típicamente en Colombia es la densa, ¿okay? Miren una mezcla permeable que sigue especificaciones del departamento de Texas, del estado de Texas. Siempre van a encontrar estas líneas punteadas, siempre va a haber un límite superior o un límite y un límite inferior.
Es decir, una mezcla en especificaciones les va a decir su granulometría tiene que estar dentro de este rango granulométrico. Piense que los rangos es este y la mezcla que ellos eligieron es una mezcla que no se sale del rango granulométrico aun cuando aquí se pegue mucho esta curva. Y solo tiene agregados grandes. Menos del 10% de los agregados tienen tamaños de partículas como de 6 o 7 milímetros para abajo. ¿Okay? Todos son agregados muy grandes. Bueno, esto es para comparar algunas bases, algunas subbases que son granulares sin estabilizar y miren las mezclas de superficie, base, rodaduras y demás típicamente tienen este rango granulométrico, ¿no? Tienen tamaños de agregados un poco más pequeños que las que se usan para bases y subbases granulares. Y esta que es igual, solo que la tenemos invertida, este es de más grande a más pequeño el tamaño de los granos, porcentaje que pasa. Y esta es una mezcla típica que se llama MD, mezcla densa. De hecho, a veces le ponemos el C, mezcla densa en caliente 20. Ese código 20 es esta granulometría. Ese es el tamaño superior, ese es el tamaño inferior y esa fue la que yo elegí, la que está en el centro. En el laboratorio uno siempre logra hacer eso y es bonito. En planta es más difícil. Pero miren esta mezcla que voy a elegir, esta mezcla que va por acá, luego se baja al límite inferior, luego se vuelve y se sube al límite superior y luego se va por la mitad. Si ustedes hacen esa mezcla con esas proporciones, sigue siendo una MD20 porque está en medio de los dos rangos. Piense que es granulometría. No pueden hacerlo con caliza, con granito, con basalto, con arenisca. Lo que importa es la granulometría y por eso vamos a tener una cantidad gigantesca cuando hagamos propiedades de mezcla. Y les digo, díganme el módulo de una mezcla MD20. Uy, pues aunque todas cumplen que están en este rango granulométrico, primero pueden variar la granulometría, segundo cambian los agregados también. Entonces, las propiedades finales también importan de otras propiedades, de la mezcla importan también de dónde viene el agregado, si es duro, si no es duro. ¿Okay? Otra propiedad que nos interesa relacionada con tamaños es el máximo tamaño del agregado. Y hay una definición tradicional para el tamaño máximo y el máximo nominal. Y esta es la definición que dio Superpave. Tradicionalmente, y eso hay que mirarlo porque cambia según el sitio donde uno está, el tamaño máximo agregado es el tamiz más pequeño por el que pasa el 100%. Ustedes ubiquen el último por el que pasa el 100%, ese es el tamaño máximo. Y el nominal, el tamaño máximo nominal del agregado es el tamiz que retiene cierto porcentaje, el primer tamiz que retiene cierto porcentaje de material, casi siempre no más del 10%. Superpave hizo una definición diferente, dijo, el tamaño máximo es un tamiz mayor que el tamaño nominal. Bueno, entonces nos toca primero definir el nominal. Nominal es un tamiz mayor que el primer tamiz en retener más del 10%. Entonces, ojo, hay que escoger el tamiz que retiene más del 10%. Un tamiz mayor va a ser el tamaño máximo nominal y un tamiz mayor va a ser el tamaño agregado. Miren acá, los tamaños de agregado, de tamices, una granulometría 2 y 3, porcentaje que pasa. Ubiquemos en cada una de ellas el primer tamiz que retiene al menos el 10%. Piensa que se retuvo 5. Este es el primero que retiene más del 10%. Este retuvo justamente 10. Y este es el primer tamiz que retiene el 10%. ¿Ok? Muy bien. Un tamiz más arriba es el tamaño máximo nominal. O sea que era la granulometría 1 y 2. El tamaño máximo nominal es de 12.5 milímetros. El tamiz número 3, el tamaño máximo nominal, es de 19 milímetros, casi 2 centímetros. Y un tamiz más arriba es el máximo tamaño del agregado, que en este caso sería 19, y el que sigue para la granulometría número 3. Ese tamaño máximo nominal, sobre todo el nominal, aparece una y otra vez en ecuaciones empíricas de propiedad de la mezcla. Miren esta ecuación de permeabilidad de la mezcla en campo. Depende de los vacíos de la mezcla, qué tan denso, cómo está compactado, del espesor de la capa, pero el tamaño nominal máximo de los agregados. ¿Ok? Entonces son propiedades muy importantes. Muy bien, no solo me interesa la granulometría, sino que los agregados sean resistentes a la abrasión y el pulimiento. Acá les dejo para que cuando descarguen su presentación puedan ver estos videos, pero este es el ensayo que no sé si tuvieron la posibilidad de hacer en cursos anteriores, que se llama ensayo de máquina de Los Ángeles. Ustedes tienen ese tambor metálico, lo abren, ponen una muestra de material de agregados relativamente gruesos, unas bolas metálicas grandotas y esto empieza a dar vueltas. Es un tambor grande, yo no recuerdo las dimensiones, pero debe ser por lo menos 70, 80 centímetros.
y esto da vueltas y esas bolotas le golpean a los agregados y los van desgastando en la superficie y le van quitando como polvito alrededor. El problema es que eso es un poquito agresivo y a veces rompe los agregados también, pero bueno. Ustedes sacan los agregados, los tamizan, todo el polvito que pasó se llama el porcentaje de desgaste por máquina de Los Ángeles y está limitado. Es decir, las especificaciones siempre dicen no puede tener más de X% de desgaste en la máquina de Los Ángeles. Y este que es el péndulo británico es una medida de el pulimiento en la superficie de unos agregados. Ustedes los sueltan, acá se pone una mezcla y pues si la textura de los agregados es muy rugosa, pues el péndulo no va con tanta facilidad a pasar. Si en cambio es muy lisa la superficie, ustedes tienen su muestra acá, pues se desliza con mucha facilidad. Es una medida muy importante de qué tanto se pulen los agregados, porque en realidad en un pavimento normal, en la base de rodadura, los agregados superficiales empiezan a pulir y eso empieza a tener problemas de fricción con las llantas y de seguridad vial. Y lo último que nos interesa, características morfológicas de los agregados, muy importantes. El gran problema que hay es que hay muy pocos ensayos directos de esas mediciones, de esas propiedades. Veamos cuáles son. Miren, esto gris que está acá es un agregado. Y vamos a tener tres propiedades. La forma, fíjense que la forma es, en este caso es como un óvalo. Entonces podrían tener un círculo, es como más o menos lo que engloba el agregado. La angularidad, ¿cuántos vértices hay? ¿Cuántos vértices tienen ustedes de su agregado? Y la textura, ojo, la textura no es la angularidad, la gente los confunde. Yo puedo tener un agregado súper angular lleno de vértices y la textura que es hacer zoom, 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 zoom en la superficie puede ser bien lisita o puede ser rugosa, ¿ok? Miren esto, yo podría tener un agregado circular, súper angular, casi una estrella. Miren un agregado, no sé si lo imaginan como lo estoy pintando ahí. ¿Ok? Muchas puntas, pero su forma es circular. Y yo controlo todo eso. En pavimentos no me gusta que sean ni muy circulares ni tan aplanados. Me gusta que tenga una textura rugosa y que ojalá sea angular. ¿Ok? Eso da buenas propiedades. Aquí está. En forma, puedo tener agregados redondeados, semirredondeados, enlongados o aplanados, semiangulares o angulares, en textura muy rugosos, rugosos o suaves, y en porosidad muy porosos, porosos o no porosos. ¿Okay? La morfología son de aquí para allá, pero aproveché y puse esta. Piensen por un instante qué propiedades quisieran ustedes o les gustan a ustedes para una mezcla asfáltica. Pues yo les voy a ayudar. No nos gustan que sean redondeadas ni aplanadas, estamos aquí. Nos gusta que sean más angulares que semiangulares, estamos como acá. Nos gusta que sea rugoso o muy rugoso y nos gusta que sea poroso o no poroso. Si es muy poroso, usualmente va a ser frágil, no va a pasar máquina de Los Ángeles y abrasión y además va a absorber mucho asfalto y entonces mi mezcla va a ser costosa porque ese asfalto que está absorbiendo no me está sirviendo para pegar agregados. Muy bien. SuperPave también como parte de su producto creó unos ensayos de consenso agregados. Realmente esta parte fue un poquito desilusionante porque le pusieron muchísimo trabajo en SuperPave a toda la parte de ligante y a mezcla, pero agregado realmente no. Y cuando se hizo ensayos de consenso es que grupos de expertos como que se sentaron y decidieron cómo se mide la angularidad de acuerdo a esos ensayos y tenemos exactamente el mismo en vías, ¿ok? La angularidad la medimos con el número de caras fracturadas. Miren, estos son agregados de río, totalmente sin como caras, ¿no? Claras. Cuando se trituran, miren cómo queda. Pero miren cómo quedó esto. Piensen que tiene una cara triturada y acá está redondeado. Estos agregados se comportan muy mal en una mezcla asfáltica. Estos agregados entre más triturados se comportan mejor. Se mide visualmente, se toma una mezcla y contamos una cara fracturada, dos caras fracturadas. Este tiene una cara fracturada y no sé si por el otro lado, pero posiblemente dos caras fracturadas. Y dependiendo del tráfico, el tráfico más liviano a tráfico más pesado, esto es la carga, tráfico expresado en carga, millones de ejes equivalentes de mi proyecto. Estos son proyectos de bajos volúmenes de carga, estos son proyectos con bastante volumen de carga, mucho más exigentes. Dependiendo de si estoy cerca de la superficie, en los primeros 10 centímetros o después de la superficie, me van a indicar que yo necesito tener mínimo un porcentaje de caras fracturadas en mis agregados, por lo menos una cara fracturada o dos caras fracturadas. Si ustedes tienen mucho tráfico, necesitan que todos sus agregados tengan por lo menos dos caras fracturadas. Pero si ustedes tienen poco tráfico,
Solo me piden que el 55% de los agregados en peso tengan al menos una cara fracturada y no necesita requerimiento de que tengan dos caras fracturadas. Fíjense cómo a medida que aumenta la carga, quiero que tenga más angularidad o más caras fracturadas. ¿Ok? ¿Cómo mido la forma? La forma la mido en el indicador o el índice de aplanamiento-alargamiento. La dimensión más grande sobre la dimensión más pequeña y se reporta como así. 5:1, 3:1, 2:1. 5:1 es un agregado muy aplanado. Quiere decir que y físicamente se toman agregados y se mide con un calibrador. La dimensión más grande y la más pequeña. Quiere decir que la dimensión más corta, que la dimensión más alta es 5 veces la dimensión más corta. Si tuviera 1:1, sería o un cubo o un círculo, ¿okay? Que tampoco me gustan. Pero más o menos nosotros estamos como en 3:1, algo de ese estilo. Y nuevamente, si yo tengo un proyecto que tiene carga, entre mayor es la carga, apenas tengo algo de carga, me dicen que no puedo tener más de 10% de partículas por peso total que tengan relaciones de 5:1, es decir, que sean muy aplanadas, ¿ok? Muy aplanadas no me sirven. Ahí, ¿qué ha pasado? Que en los últimos 15 años, pues, y no, fíjense que no medí textura, ¿no? La textura es difícil de medir. Pero hemos mejorado, hay medidas más confiables para calcular esas propiedades morfológicas que son los métodos de procesamiento de imágenes. Son directos y por lo tanto son objetivos automáticos de alta repetibilidad y confiabilidad. Este es uno, se llama el AIMS, agregado sistema de imágenes de agregados. Se ponen los agregados acá encima y esto es una cámara y simplemente es un robot, baja y le toma una foto a cada uno de esos agregados y va a medir objetivamente textura, forma y angularidad. La forma la mide con unos indicadores que saca la esfericidad y el factor de forma. La angularidad la va midiendo porque ubica el punto del centro geométrico y va mirando a medida que se va moviendo en el perímetro que tanto va cambiando ese ángulo con respecto al ángulo anterior. Eso le permite capturar los vértices. Y la superficie, la textura se acerca, cambia la luz y toma una medición, una fotografía así que la deshace como utilizando transformada de Fourier como en diferentes figuras y obtiene un indicador, ¿okay? De textura. Quiero mostrarles cómo, por ejemplo, cuando yo pulo, este es el mismo que les mostré antes que cae, va para pulir agregados, miren, una mezcla sin pulir, una mezcla pulida, o un nuevo ensayo que se llama microdeval, que es como el de la máquina de Los Ángeles, pero chiquito y más tiernito. Entonces no tengo super bolas metálicas, sino estos balines chiquitos. Meto mi mezcla acá y ahí sí no la trituro, sino que la desgasto. Y yo puedo hacer ensayos antes y después y empezar a medir objetivamente eso. Miren, por ejemplo, un agregado, cómo era la textura antes de hacer microdeval. Meto mis agregados acá, le meto las bolitas, lo cierro, lo volteo, da vueltas. Miren cómo queda después. Entonces uno puede empezar a hacer especificaciones para que los agregados no cambien tanto su textura o limitar ciertas propiedades con estos métodos objetivos. Bueno, todo listo. Ya sabemos lo que tenemos que saber de agregados. Granulometría súper importante y tamaño máximo de la partícula. Resistencia a los agregados, resistencia al porcentaje de abrasión, al pulimiento para garantizar propiedades que son muy importantes de textura, micro y macro textura y propiedades morfológicas de los agregados. No me gustan los agregados redondeados ni tampoco muy aplanados. Me gustan agregados que sean poco porosos para que no absorban asfalto, con superficies rugosas y con alta angularidad. ¿Okay? Ya con eso estamos listos y vamos a empezar a mirar el tema de mezclas asfálticas, empezando con el tema de volumetría. Si aprendemos a hacer volumetría de mezclas asfálticas, vamos a poder hacer diseño y si tenemos ya un diseño de mezcla, podemos ver todas sus propiedades y desempeño. Nos vemos entonces en nuestra próxima clase. Chao.